A ver si me confirman por ahí que se escucha todo como debe de ser, por favor. Sí se escucha. Sí, eso se escucha. Muchas gracias. Buenas, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Qué tal? Ya se ve el final, ¿no? La luz al final del túnel. ¿O todavía no? Negativo. Bueno, espero que ya estén un poco más tranquilos de todo. Estoy esperando, estoy haciendo un poquito de... Estoy dando chance de que lleguen algunos otros de sus compañeros, a ver si tenemos 17 solamente. Entonces, para ver si llegan algunas otras personas antes de seguir con nuestra clase de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno. Perfecto. Vamos a dar un minuto más para que se conecten. Ok, en un segundo. Mandé, dígame. Solamente era agregar el punto YAR y el de conexión. Sí, de hecho les dije que el punto YAR, que les publicaba la clase de conexión, y ahorita, pues, si no mal recuerdo, ahí nos quedamos, ¿no? Ahorita vamos a explicar la clase de conexión y continuar con el proyecto. Vale, profe, gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, me voy a silenciar un instante. Vamos a ver si llega alguien más. Un minuto más y empezamos, por favor.
Muy bien, bueno, pues buenas tardes nuevamente los que no nos habíamos saludado. Pues vamos a arrancar, ¿no? Vamos a arrancar hoy finalmente, pues vamos a lograr el objetivo soñado, que era poder conectar la base de datos. Ustedes ya avanzaron un poquito, incluyendo el driver del JDBC en su proyecto. Yo lo tengo aquí, ustedes lo van a ver. Creo que ahí les estoy proyectando. Sí, ahí les estoy proyectando, correcto. Ahí lo van a ver ustedes del lado izquierdo, en la parte de abajo, como una librería referenciada, ¿no? Es esta que estoy aquí yo seleccionando. Y también yo les publiqué una clase que se llama Conexión. Es justo esta clasecita que está aquí. Ahí está, esa que están ustedes viendo. Pues bueno, esa clase específicamente les pedí que la incluyeran, que hicieran algo como esto, que bueno, aquí en Eclipse la verdad es que es muy cómodo, porque ustedes pueden hacer control C y control B. Bien, ahí está, ya la incluí yo, ¿no? Ahí está incluida, hice un copiado completo, y ya dupliqué como tal el archivo, ya está dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Bien, esta clase de conexión, la verdad no recuerdo si la vez pasada lo platicamos. Si no lo platicamos, ¿cuál era la utilidad en general? No el funcionamiento como tal de la clase, pero ¿cuál era la utilidad en general? Bueno, pues vamos a utilizar este frame ventana 1, que es el que estábamos nosotros utilizando para hacer nuestro proyecto. Se acordarán que tiene pues este diseño que está aquí, ¿no? Este diseño que están viendo ahí ustedes. Yo le voy a quitar esto. Voy a quitarle algunos de los componentes para que quede un poquito más limpio. Ya saben, como siempre yo lo hice como general, ¿no? Y ustedes van haciéndolo más fácil, más bien más completo. Voy a mover un poquito aquí de posición para que no sé por qué no puedo moverlo ahora. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Bueno, ahí está. Muy bien. Nada de eso se modifica atrás. Bueno, aquí pongo el buscar y bueno, vamos a recapitular un poco para que ustedes logren entender el objetivo de la clase conexión. Bueno, evidentemente, pues esa clase conexión establece como tal vínculo con la base de datos, abre una sesión, ¿ok? Esa sesión para poder realizar algún tipo de query. Como todo en Java es a veces un poco más largo y un poco más artesanal. Sin embargo, tiene, justo por esa razón, tiene un gran objetivo el hacer la clase de conexión. ¿Okay? Para retomar y que lo vean ustedes, pues bueno, en esta clasecita de buscar, en esta clase del frame, en el botoncito de buscar, lo que ustedes estaban haciendo era básicamente hacer una instancia de la clase agenda y lo volvían un objeto LO directorio. Este objeto LO directorio llenaba la agenda, o sea, abría el archivo de Excel, llenaba todos los vectores, todo el vector con los contactos. ¿Se acuerdan que luego hicimos un truco donde ya permitíamos cualquier cantidad de registros en esa hojita de Excel, porque al principio nada más eran 5, y después lo hicimos para que fuera completo todos los que nosotros quisiéramos, ¿no? Obviamente sí había encontrado registros en Excel, porque también podría existir que no hubiera esos registros, pues entonces ya realizaba la búsqueda sobre el vector. ¿Por qué lo hicimos en 2 pasos en realidad? Bueno, pues lo hicimos en 2 pasos porque en Excel no existe como tal el SQL, ¿no? Tendríamos que haber hecho una vinculación diferente para poder utilizar secuencias de SQL, y eso a nivel de código no vale la pena como tal, hacer todo ese circo a través del código de vincularlo de otra manera e intentar buscar, etcétera, etcétera. Entonces lo hicimos de una manera simple, con el objetivo también de que ustedes vieran pues que se pueden vincular y se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Como incluimos un framework para hacer
componentes gráficos, como incluimos un framework para abrir esto, pues ahora estamos incluyendo uno de la base de datos. En la base de datos ya existen sentencias muy simples que son de SQL, que esas ya más o menos medio platicamos, no es que demos una clase de base de datos, solamente platicamos para qué servían estas sentencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una modificación, porque imagínense que al darle yo buscar aquí y ir sobre la base de datos, pues tendría yo que establecer una conexión a la base de datos, ¿no? Primeramente. Entonces, tendría que hacer la instancia de la conexión y hacer la búsqueda y todo el asunto. Pero imagínense que tuviera yo otro botón que se llamara alta y otro botón que se llamara baja y otro botón que se llamara modificar, y entonces no tuviera yo solamente un frame, sino tuviera 20 frames o 5 frames, ¿verdad? Entonces, si no tuviera yo esa clase de conexión y quisiera yo establecer la conexión aquí tal cual, aquí como por ejemplo dice if, una línea antes ahí, establecerle la conexión, podría yo hacerlo, ¿sale? Podría yo hacerlo. ¿Cuál sería el problema? Que imagínense que si analizaron más o menos la clasecita de conexión, déjenme abrir la que es. Si analizaron esta clasecita de conexión, pues se van a dar cuenta que tiene una cadena de conexión. Esto es lo que le llamamos la cadena de conexión. ¿Ok? Los URLs, con el URL, con el login, con el password, con la instancia, con todos los datos importantes para poder establecer la conexión a la base de datos. Entonces, imagínense que ahorita mi base de datos se llama 2NB21, pero imagínense que por algún asunto pues necesito cambiar o el nombre o necesito cambiar el password del usuario, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos entrando con el usuario de root, que es el de administrador, pero en una base de datos normal, en una base de datos de producción, los programas, en este caso nuestro programita, nuestra pantallita, no entra con el usuario del administrador. Se le crea un administrador con ciertos privilegios para que solamente pueda acceder a ciertas tablas y pueda realizar ciertas acciones. Podríamos en una base de datos decir inclusive que un cierto usuario solamente pudiera realizar consultas sobre algunas tablas y hacer modificaciones sobre algunas tablas e inclusive sobre alguna columna, sobre algún campo. Es decir, la base de datos pues tiene un nivel de seguridad mucho, mucho más robusto, ¿no? Si ahorita ustedes lo intentan hacer en MySQL, muchas partes las van a lograr. Sin embargo, acuérdense que es la versión comunitaria, ¿no? La versión gratuita. Pero las bases de datos robustas pues tienen un nivel de seguridad, un esquema de seguridad muy, muy grande, muy bien establecido. Entonces imagínense que se me ocurre cambiar el usuario, o se me ocurre cambiar el password, o se me ocurre cambiar el URL, o se me ocurre ponerle una dirección IP pública. Imagínense que entonces que yo tengo una cadena de conexión en cada uno de los botoncitos de los diferentes frames. O sea que aquí estuviera toda la cadena de conexión y en el otro botón otra cadena de conexión. Imagínense hacer una modificación así, se vuelve terrible, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que ustedes podrían modificar en algún momento, sí es importante que lo hagan a través de solo una clase. Ahí viene un proceso de abstracción. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Si se me ocurre hacer esa modificación, pues con que yo me vaya a la cadena de conexión y a la clase de conexión y lo modifique solo una vez, está modificada para todos. Esa es la primera justificación para tener una clase de conexión. La segunda justificación para tener solo una clase de conexión, les decía yo, creo que la vez pasada, es que esta cadena, esta clase, este objeto conexión, se van a volver como las llaves del baño. No sé si les ha pasado que van a algún lugar y solamente hay un baño que cuidan porque no es público y entonces pues se tiene una llave nada más. Y esa llave alguien es el que la tiene normalmente y entonces se la van pidiendo y se la van prestando, ¿no? Para que no todo el mundo use, entonces solamente puede entrar el que tiene la llave. Hagan de cuenta que esta clase de conexión es justo esa llave. ¿Eso qué va a evitar? Pues que a través de todo el sistema, cuando se hable ya de un sistema, de todo el grupo de pantallas, se vayan abriendo diferentes sesiones a la base de datos que se queden abiertas. ¿Por qué? Pues porque resulta que en una base de datos ya cuando está en producción, hay veces que se pagan las licencias o hay veces
que se tiene un límite máximo de sesiones abiertas. O sea, imagínense ya cuando hay un sistema grande, no sé, ahorita sobre todo más en este asunto, imagínense una base de datos como, no sé, Amazon. Pues no puede uno ir haciendo búsquedas y que entonces esas búsquedas se vayan quedando abiertas y las sesiones de la base de datos se queda abierta, porque además de ser de alguna manera un hoyo en la seguridad, ¿no? Que por eso es importante limitar los usuarios de las aplicaciones, los usuarios y las contraseñas. Aparte de ser un hueco en la seguridad, pues también el servidor tiene que estar atendiendo todas las sesiones que están abiertas. Pues eso vuelve complicadísimo. No hay servidor que soporte ese bombardeo de sesiones. Entonces, teniendo solamente la clase de conexión, una sola clase de conexión, que yo abra en el momento en el que le dé correr a mi sistema o a mi grupo de pantallas, solamente se abre una sesión y esa sesioncita se va a ir pasando de clase en clase, de ventana en ventana, dependiendo de lo que el usuario vaya haciendo. Eso evita que haya muchas sesiones abiertas, violar un poco el código de seguridad o las prácticas de seguridad y me permite parametrizar. Entonces, ¿qué hace esta clase específicamente de conexión? Esta clase de conexión pues establece, ¿no? Como tal la conexión establece esa sesión con la base de datos y esa sesión con la base de datos la vamos a ir pasando desde el inicio hasta todas las clases que vayan necesitando como tal o hacer alguna transacción. Puede ser una búsqueda, una baja, un cambio, una consulta. Entonces, por eso la estamos parametrizando. Entonces, bueno, una vez que está esta sesioncita, tú te tienes que fijar solamente aquí que sea la instancia de la base de datos. Por ejemplo, aquí se llama 2NB21. Eso, ¿cómo lo verificas? Esa es la instancia. Pues tú lo verificas yendo al Workbench. Déjenme. A ver. Ahí va, ahí va. Aquí estamos. Ahí está. ¿Verdad? Mi base de datos es la instancia 2NB21. Se muestra un poquito más oscuro aquí, ¿no? Está como sombreado esto. Yo tengo un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña, acuérdense que ustedes la definieron. Es el localhost. Entonces, todos esos parámetros ya están definidos aquí, pero podrían cambiar, ¿no? La contraseña es esta. Esta es la contraseña del usuario de administrador, que es el root, pero pueden modificar todo eso. Entonces, con eso verificamos como tal, o con eso nos podríamos asegurar de que podría establecer. ¿Qué sucede? Pues que a lo mejor sí me podría yo equivocar en la contraseña, etcétera, etcétera, y no transaccionaría nada, ¿de acuerdo? No hace ninguna transacción. Entonces, pensando ahorita en el ideal, ¿no? En el ideal ustedes tuvieron que haber incluido y van a tener que modificar estos datos dependiendo de lo que ustedes hayan puesto. Al menos de principio, estoy seguro que la contraseña no va a coincidir con la que yo puse. Entonces van a tener que modificar esto. No sé si le hayan puesto 2NB21 o le hayan puesto agenda, ¿no? Aquí estoy seguro que es localhost y casi estoy seguro que todos dejaron el usuario de administrador, que es el root. Si lo hicieron así, no hay problema. Solamente fíjense en la instancia y fíjense, por favor, en la contraseña. Bien, ¿qué seguiría entonces? Bueno, pues lo primerito que tendría que hacer es en el frame ventana, aquí donde yo doy buscar, pues tendría yo que hacer una modificación. De hecho, lo que voy a hacer es, déjenme ver cómo lo vamos a... Aquí está. Voy a copiar esto. Ahí estamos. Voy a poner esto y voy a comentariar todo el método de buscar. Este es el anterior y vamos a ir modificando sobre este. Bien, ¿qué sería lo primerito que tendría yo que hacer? Bueno, pues tendría yo que crear una instancia. El buscar va a realizar la búsqueda sobre la base de datos.
vamos a quitar la búsqueda sobre estos pasos que habíamos hecho de sacar de la base del Excel, llenar el vector y luego buscar sobre el vector y atraerme un valor. Vamos a quitar esa parte y vamos a transaccionar directo sobre la base de datos. Ya no vamos a llenar vectores, ¿sale? Ya no vamos a llenar el vector y ya no vamos a buscar después sobre el vector ni a convertirlo. Vamos a hacer la transacción directa sobre la base de datos. Entonces, lo primero que tendría que hacer es decirle, bueno, pues mira, vamos a crear una clase, un objeto que se llame LO conexión. Igual a new conexión. Ahí estamos. Fíjense muy bien. Ahí se crea una instancia de esa base de datos, de esa conexión a la base de datos. Vive en este objeto local a este método. Yo les recomendaría que a lo mejor esta propiedad pues la hicieran a nivel de la clase, o sea, la pusieran hasta arriba. ¿Por qué la estoy poniendo yo nada más en este método? Ahorita solamente para nuestro ejemplo. Pero en un método pues podría haber más de un botón que fuera buscar, actualizar, dar de baja, consultar, no sé, modificar estatus, agregar teléfono, no sé cuántas transacciones podrían ser en una base de datos. Pues entonces, en lugar de instanciarla en cada método, la instancias desde que empieza el frame, ¿sale? La instancias desde que empieza el frame y se las vas pasando a todos los métodos que la necesiten, ¿no? O la toma el método que la vive dentro de todo el frame. Es decir, es como poner esta llave del baño en un clavito, ¿no? Ahí a la entrada, casi, o a la salida de la oficina. Y entonces el que la necesite, pues la toma de ahí, va, usa el baño, regresa y vuelve a cargar la clase de conexión para el siguiente que lo necesite. Entonces, yo te lo recomendaría mejor que lo hicieras de este lado hasta arriba, que lo dejaras. Yo lo voy a hacer ahorita en el método buscar para que no te confundas. Lo voy a hacer liviano. Acuérdense que siempre necesitamos pensar como a lo grande en esto, ¿no? Lo que más se pueda reutilizar. Y tú dirías, oye, pero ¿qué sentido tiene? Pues si le pongo la línea de conexión en cada método, pues no estoy economizando. No, sí economizas porque nada más crearías una vez la conexión y entonces todos los demás métodos y todas las demás clases lo van tomando. Muy bien. ¿Cómo haría entonces yo esto? Ya está aquí la conexión, pero pues la conexión en realidad no hace nada, ¿no? Establece la conexión a la base de datos, pero no hace ninguna búsqueda. ¿Quién va a realizar la búsqueda? Pues en este caso la clase, dependiendo de lo que se trate. Aquí yo en directorio, ¿verdad? En directorio, estoy pensando en que la búsqueda se puede hacer por un número telefónico. Ahorita el número telefónico pues es el valor, el primary key, es decir, es el valor que no se puede reemplazar, ¿no? Lo dejé como primary key. Pero en una agenda con un poco más de modelado, como más apegada a la realidad, pues resulta que un número telefónico sí podría estar 2 veces en una base de datos, porque a lo mejor 2 personas dan el mismo teléfono, ¿no? Imagínate, pues estas personas que no tienen un número de celular o que dan el número de su casa, pues en una casa generalmente viven más de una persona, ¿no? En muchos casos, y entonces las 2 personas al darse de alta, pues podrían dar el mismo número de teléfono. En la otra secuencia comentaba uno de sus compañeros, oye, pero como está dado de alta ahorita no se podría repetir. No, es cierto, ahorita no, porque es nuestro ejemplo, tal cual. Pero igual en la base de datos, por ejemplo, de Telcel, pues no creo que haya 2 personas con el mismo número de, ¿verdad? Porque justo lo que ellos controlan son los números telefónicos, el número de la línea telefónica. Y ahí sí, pues nada más es una. Entonces, dependiendo del contexto, pues ustedes en base de datos aprenderán a normalizar, a revisar que no se duplique, que esté bien definida la base de datos, etcétera, etcétera. Pero si en ese sentido estuviéramos, pues entonces aquí ya la búsqueda de una persona con un cierto número telefónico o por los criterios que ustedes ya han programado, no debería realizarla a lo mejor la agenda. Podría realizarlo el contacto, ¿no? Yo lo voy a realizar en este momento en el contacto, en la agenda, como un ejemplo ideal de que no se repita el teléfono. Pero algunos otros valores, pues sí podrían
repetirse, ¿no? Entonces, bueno, perdón, la agenda es la que va a realizar la búsqueda, ¿ok? La agenda es la que va a realizar la búsqueda. Entonces, si la agenda va a realizar la búsqueda, tal como lo acabo de decir, entonces a la agenda le vamos a pasar la conexión. Le vamos a dar esa conexión para que pueda ir a la base de datos. Entonces yo le voy a decir LO conexión. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy forzando a que cuando yo hago la instancia de agenda, tenga un constructor que reciba la agenda. Entonces vean aquí, automáticamente me dice, o le quitas la parte de la conexión, ¿verdad? O creas un constructor que se llame agenda con una conexión. Yo le voy a decir que cree el constructor. Eso lo va a hacer en la clase agenda. Miren, aquí ya me abrió agenda. Y tal cual, aquí lo que me está diciendo es, se generó de manera automática. Y aquí tiene un constructor que tiene como parámetro la conexión. Entonces, en el constructor tomo la conexión, pero es un método. El constructor es un método. Entonces, lo que voy a hacer es, fíjense muy bien, en la clase voy a crear una cosa que se llame aquí, una propiedad que se llame conexión. Y cuando llegue el constructor, pues voy a decir, mira, a la clase, a la propiedad que se llama conexión, asígnale el parámetro que me mandaron de conexión. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues por lo mismo que les acabo de explicar a nivel del frame. Imagínate que en una, perdón, aquí le puse PO, ahí estamos. Imagínate que en una clase yo voy a hacer una búsqueda, pero también podría hacer un alta, pero también podría hacer una baja, pero también podría hacer alguna modificación. Entonces, para no estar haciendo más instancias, lo dejo aquí en una propiedad que tiene alcance para toda la clase, ¿sale? Para toda el objeto como tal. Entonces, se vuelve una propiedad y aquí con esto ya tengo listo para poder realizar la transacción. Insisto, no la he hecho. Entonces, ¿qué seguiría? Me voy a regresar otra vez al frame ventana. Aquí estamos ya. Y pues entonces si dije que voy a hacer una búsqueda completa directamente a la base de datos, pues entonces lo que yo tendría que hacer es de una vez crear el método. ¿Dónde creo ese método de búsqueda? Pues lo creo en agenda. Entonces, en agenda, aquí está mi búsqueda por contacto, pero esto lo hacía sobre el vector. Aquí hacía todo el llenado del vector en este método y así hacía la conversión del arreglo. Yo me adelanté también un poquito para no ser tan larga. Me voy a volar el método y ahorita se los explico. Y creé este método que se llama buscar teléfono en base de datos. ¿Ok? Entonces voy a compactar esto y en agenda voy a agregar el método que hace como tal la transacción a la base de datos. Y aquí pongo, es un booleano, o sea, me va a regresar un valor booleano como tal. ¿Por qué un valor booleano? Disculpen. ¿Por qué un valor booleano? Porque pues lo que primero que quiero saber es si sí encontró o no encontró valores en la base de datos. Si regresa un true, quiere decir que encontró. Si regresa un false, quiere decir que no encontró. Por eso, de principio defino un resultado como falso. Cuando empieza la transacción, yo digo no he encontrado nada. Solamente hasta que me aseguro que sí encontró un valor, ese resultado lo vuelvo verdadero y al final, vean, pongo un return. ¿Dónde lo vuelvo verdadero? Pues aquí está, miren, cuando se hace la búsqueda, que ahorita vamos a ver cómo se transforma de falso o a verdadero. O en el caso en el que surja un error, me pone falso también. Entonces, ¿qué voy a realizar? Fíjense, aquí solamente me va a decir si encontró algo, ¿verdad? Este método va a decirme si sí encontró algo y me va a regresar un falso o un verdadero. No me va a regresar exactamente ahí todos los valores porque pues tendría la búsqueda de la base de datos, lo que tiene que regresar pues es un contacto, ¿no? Con todas las propiedades llenas.
¿sale? ¿Y cómo voy a realizarlo? Bueno, pues aquí va a ser por el número de teléfono, pero ustedes tienen varios criterios ya de búsqueda. Tienen por teléfono, creo que tienen por correo electrónico y creo que tienen por algo más, no me acuerdo el otro criterio de búsqueda. Entonces, código postal. Código postal, profe. Código postal, muchas gracias. Entonces, sería muy bueno pues que los puedan implementando para que jugaran un poco, ¿no? Con la basecita de datos. Entonces, bueno, explico exactamente cómo está. Aquí tengo el teléfono, en este caso acuérdense que yo siempre hago las versiones recortadas y ustedes ya se echan la versión completa de todos los criterios, de los llenados de todos los campos, de la extracción de todos los campos, etcétera, etcétera. Y yo la búsqueda la voy a realizar por un long, ¿no? O sea, voy a pasar como parámetro un long, que va a ser el teléfono. En esta conexión tiene algunas cositas aquí importantes, por ejemplo, un connection, ¿sale? Este es un objeto, una clase connection. Le voy a llamar SQL y lo que voy a hacer es this.connection es getConnection, o sea, no existe dentro de la clase conexión. Si tú vas y la revisas, pues los métodos que tiene es el propio constructor, aquí está el constructor, y tiene un método que se llama getConnection y tiene un desconectar. Esos son los tres métodos de conexión. Me regreso a... déjenme regresarme acá. Déjenme regresarme acá para que lo vean, para que no me equivoque yo. Aquí estamos. Aquí estamos. Excelente. GetConnection hace uso como tal del objeto conexión. Luego crea otro objeto que se llama un statement. Un statement es como la preparación antes de una búsqueda. La preparación. Y de hecho aquí tiene de la conexión, crea este statement. Y finalmente utiliza un query. Es decir, aquí estructuró un query que no es otra cosa más que una cadena de texto. Y este query, pues es SQL como tal, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la base de datos, en la instancia de la 2NB21, pues, y yo ejecuto este query, vamos a hacerlo. Bueno, aquí le puedo poner el número telefónico como tal. Si yo lo ejecuto, debe de traer algún valor. Entonces voy a compartirles otra vez el Workbench. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está 2NB21. Muy bien. Y entonces este es el mismo query. Lo voy a borrar para que ustedes lo vean. Ay Dios. Perdón. Déjenme traérmelo. No copié lo que quería yo copiar. A ver. Ahí estamos. Si yo le doy aquí la búsqueda como tal, pues ahí están los valores. ¿Sale? Ahí están los valores como tal. Eso es lo que tiene ahorita la base de datos. ¿Tengo un registro solamente? Sí. Entonces, si yo adicional le agrego una cadena, ¿no? Bueno, puede ser 1, 2, 3, 4. Aunque no coincide, pues si yo lo ejecuto aquí, no me trae nada, ¿verdad? Pero si yo le pongo 5, 4, 3, 2, 1, no, es 2, 0, si no mal recuerdo, y lo ejecuto, ahí está, me trae este resultado. Aquí estoy limitando con este filtro en el where. Entonces, es importante un poco ir jugando con los queries, viendo que funcione como debe ser, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, me regreso a Java. Entonces, en Java aquí está el query como tal. Lo despliego solamente para saber qué es lo que se está buscando. Esto es una buena práctica cuando se desarrolla. Cuando se manda a producción es importante quitar todos esos queries porque doy mucha información a veces de la lógica de una tabla y que el usuario lo puede ver como tal. Pero al final cuentas para ir probando en las pruebas unitarias esto es una buena práctica. Se ejecuta el query, miren aquí está. Se ejecuta el query a través de todo lo que se fue realizando y el resultado se queda en algo que se llama result set. Un result set es sí, como un archivo CSV de Excel que tiene comas, hagan de cuenta que es eso. Podría ser un solo registro o podría ser registros.
Y ese result set se va leyendo renglón por renglón y columna por columna de manera posicional. Entonces, ok, se ejecuta el result set y una vez que ya tenemos el result set, empiezo a leerlo. Por eso dice, mientras leo resultado, que es esto, es el result set, tenga un siguiente registro. O sea, aquí voy renglón por renglón y después empiezo a leer, vean, resultado get long en la posición 1, resultado get long en la posición 2, resultado get long en la posición 3. Por eso el query que yo ejecuté me va a decir cómo me va a regresar los resultados. Me va a dar la posición de los campos, cómo va a resultar esa búsqueda. ¿Sale? Un poquito para que lo vean. Aquí yo hice esta misma búsqueda y entonces aquí ya me doy cuenta que el primer campo va a ser el número, luego el nombre, luego el apellido paterno, luego el apellido materno, luego el correo electrónico, luego la calle, todos los campos que ustedes hayan creado. ¿Sale? Entonces, bueno, está a punto de cortarse esto. Antes de explicarles esta parte del contacto, vamos a cerrar la sesión y volvemos a entrar para explicarles el contacto y cómo se hace la lectura. Por favor, cerramos y volvemos a abrir. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a volver a buscarlo ahora. En la pantallita es el mismo número, no cambió. Se le doy buscar. Pues miren, ahora sí, ya es Peter. Ya que va todo a dar. Digo, obviamente la actualización la hice a través de la base de datos porque ahorita no he programado un update en la clase de agenda o en la clase de contacto, ¿sale? Pero de esta manera ustedes podrían realizar la búsqueda directa a la base de datos, ¿ok? Con esto, pues, misión cumplida, ¿no? Lo que queríamos desde el inicio era tener una interfaz gráfica como una capa 1 con campos, una capa 2 con todo un core, un núcleo de objetos de negocio y una capa 3 que es la base de datos. Con esto que estamos platicando, pues se cumple todo el objetivo, ¿no? Se cumple todo el objetivo de que ustedes puedan realizar transacciones. Ahorita hemos visto un select, ¿no? Se ha hecho un select. Y la misión para la siguiente clase es que ustedes hagan justo esto. Yo les voy a publicar solamente el método. Yo les voy a publicar solamente este método de este método de buscar. No, este no. El de la clase agenda. Este método de buscar. ¿Sale? Este es el único que les voy a publicar. Su misión será meterlo en la agenda, cargar hacer este nuevo constructor, el set y el get, ¿no? Modificar el método del frame, que ustedes hagan exactamente esto, y su frame es mucho más completo, ¿no? Tiene todos los campos. Entonces, que ustedes lo puedan llenar, que puedan buscar, que puedan jugar en la basecita de datos, y esa es su misión para la próxima ocasión, para el próximo miércoles. Y de ahí nos vamos a echar, pues ya vamos a establecer las reglas para nuestro proyecto final. Les voy adelantando que para el próximo miércoles, muy seguramente, no este que viene, sino el de la próxima semana, el miércoles 1 de julio, estaremos entregando la última parte de la lectura, ¿no? Que en teoría ya debimos de haber terminado desde hace mucho, porque la idea original pues, era que estuviera al final del semestre, que esto era para mayo, pero bueno, ahorita ya tenemos prácticamente un mes de para concluirlo y ya les iré diciendo cuál será la dinámica de la entrega final de nuestros proyectos, para el que tendremos aproximadamente 2 semanas más o menos. Y la presentación, esta presentación será individual. Esta presentación será individual, daremos unos horarios por ahí para ir haciendo las entregas de todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, escucho dudas, todas las que quieran. Profe, el query de MySQL, ¿lo tenemos que agregar o algo así? ¿Cómo que lo tienes que agregar? Ajá. ¿A dónde? Ajá, bueno, ya en el Workbench tengo que agregar
esa línea que usted agregó de select from y todo eso. No, de hecho, este query pues está dentro de la clase, ¿no? O sea, yo lo hice en el Workbench para ver si el query funcionaba. La ejecución vale. Sí, o sea, el Workbench te va a servir para manipular la propia base de datos, pero quien realiza toda la búsqueda es la clase. Ahí lo puse yo para probar que escribí bien mi query dentro del programa. ¿Sí me explicó? Que no vayas a fallar en que a lo mejor no es where, pero no le puse H. Ah, ok, perfecto. Entonces, primero me aseguro que sí jala y ya luego lo pongo dentro del código. Por eso la idea es ponerlo inclusive que se despliegue. Mira, como lo pusimos aquí, que está desplegado. Estoy compartiendo, sí, estoy correcto. Estoy compartiendo esto. Que se despliegue. Si tú copias este query tal cual al Workbench, es solamente una prueba, ¿no? Es para ver si es cierto que pues no se encontró nada, porque a lo mejor hoy me puede decir, oye, fíjate que no se encontraron, aquí como me dijo, mira, aquí arriba dice, no se encontraron contactos con este número telefónico. Ah, caray, pues a ver, déjame ver si a lo mejor escribí algo mal. Entonces, copio el query, me voy al Workbench, aquí estamos, a ver, déjame copiarlo. Pues vamos a ver si es cierto que no encontró nada. Lo ejecuto. Ah, mira, no encontró nada. ¿Ok? Quiere decir que efectivamente no hay un registro. Vale, está bien, profe. Sí, gracias. Ahorita, pues, suena muy ilógico y muy obvio probablemente que digas, ay, oye, pues, si tienes un registro, ¿cómo que no se encontró o cómo que te equivocaste? Bueno, ahorita, ¿no? Porque hay un registro. Pero hay ocasiones en que tienes miles o a veces millones de registros. Entonces, el tener estas prácticas te ayuda muchísimo a las pruebas unitarias, a lo que tú como desarrollador vas haciendo, ¿no? Y a garantizar que sí tienes los valores que debe de ser. Bien, más dudas. Profe, ¿cómo es lo que dice de la presentación? ¿Cómo es de lo que ya estás sufriendo? Todavía no sufras, yo te explico. La presentación va a ser, te voy a decir qué es lo que tienes que lograr. Te voy a decir cuál es el proyecto que tienes que ir haciendo. Es un proyecto porque lo tienes que ir desarrollando, pero no creas tampoco que te voy a pedir un sistema para controlar los medicamentos en las farmacias alrededor del mundo para el tratamiento COVID. No. Es una pantalla simple. Lo que tienes que hacer, vas a tener que retomar muchas de las cosas que hicimos y desarrollarlo. Y al final lo que hayas logrado, pues es lo que me vas a presentar, ¿no? Tú me lo vas a presentar. Esa presentación será individual. Yo te voy a dar un horario, tendrás un cierto tiempo. Previo me vas a tener que mandar tu proyecto para que yo lo pueda ver. Y la presentación pues será en el 1 a 1. Yo te voy a hacer 2, 3 preguntas para que tú me contestes qué fue lo que hiciste y pueda yo tener una calificación del tercer periodo. ¿Vale? Es más o menos la presentación. Pero ahorita no te preocupes. Ahorita vincula esta parte para que jale, para que sientas que valió la pena, líneas de código, que puedas conectar la base de datos. Y ya más adelante, pues, revisamos el proyecto, ¿no? El próximo miércoles. ¿Vale? Gracias. Muy bien. En lo que me van planteando algunas otras dudas, voy a tomar unos minutos. Veo que tengo un Arturo Gómez, así Carlos Arturo Gómez Salazar. Voy a ir viendo las personas que tengo como tal aquí en la lista, porque algunos, para ver si algunos de los demás los conocen. Es muy importante que el próximo miércoles estén todos, para asentar algunas cositas, ¿no? Para dejar claras algunas cositas. Tenía yo por aquí un chat para el próximo miércoles, pero no esta semana, la próxima semana. Para la próxima semana. Es el 1 de julio. Luego tengo Jonathan GM. ¿Quién será Jonathan GM? Si me puedes decir tu nombre
Aquí está, Jonathan Gómez Martínez. Correcto, gracias. ¿Qué capítulos serían? Pues los que restan, compañera. Los que restan. No me acuerdo, creo que es del 21 al 29, creo. En el blog están puestos del 20 al 28, correcto. Ahí está puesto en el blog todo. Ahí está toda la información. Moisés Muñoz, ya te encontré. Luis Sánchez, Luis Eduardo. Perfecto. Méndez Martínez. Excelente. Castro. Alan Castro. Perfecto. Alejandro Gutiérrez. Buenísimo. Carlos Galván. Aquí estás. Cristian Muñoz. Ya te encontré. No, Muñoz. Mi primer apellido es Silva. Silva. Ok, correcto. Gracias, Cristian. Perfecto. Dalia Hernández Ríos. Dana Mejía. Fernando García. García Trujillo. Joseph. Muy bien. Ingrid Martínez. Luego tengo a Javier Ramos. Perfecto. Luego tengo a Laura Ramírez. Luego tengo a Luis Javier Rocha. Mario Calderón. Buenísimo. Luego tengo a Mario Velázquez. No. Vázquez, perdón. Vázquez. Y Ortega. Ortega Sosa. Bien. Las calificaciones de segunda partida, por eso necesito que estén el miércoles todos. Es justo como la idea de revisar ahorita quiénes están acá. Ayúdenme, por favor. Detecto 21 personas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y yo 21. Perfecto. Voy a decir algunos nombres. Avísenme, abran su micrófono por el chat, como quieran. Díganme si los conocen, si ya se dieron de baja, si saben algo de estas personitas, ¿no? Diana Laura Cerón, Ana Rosa Cortés. ¿Saben algo de estas dos chicas? Alfonso Cruz. A ver si me pueden decir. Diana, tú la conoces. Importantísimo que le digas que el próximo miércoles tiene que estar aquí. No hay opción. No hay opción. Ana Rosa Cortés, ¿saben algo de Ana Rosa? ¿Saben algo de Alfonso Cruz Durán? Pueden abrir su micrófono sin problemas, que no es de pena. De la Cruz Martínez Fátima. Franco Ramírez, Rubén Enrique. Miguel Ángel Gómez Castillo. Importantísimo que estén el próximo miércoles en la sesión. Importantísimo. Mauricio Gómez, avísenme por favor si los conocen, si les pueden avisar, ¿no? Sería muy importante. Profesor, yo conozco a Mauricio. Mauricio Gómez, ok. Por problemas familiares. No ha podido estar. Pero sí, siempre está. Sí, siempre está. Bueno, avísale por favor a ver si pudiera estar el próximo miércoles, ¿no? El aviso, profe. Digo, sí, gracias. Entiendo de pronto las situaciones que surgen, pero ojalá pudiera. Félix González López. Félix. Yo lo conozco, profe. De hecho, yo llevo otra materia con él. Ajá. Entonces, pero no entiendo por qué no se ha conectado, la verdad. Se supone que pues, ya está en el grupo y todo, pero no soy muy seguro. Ok, perfecto. Muy bien, a ver si le podrás avisar, ¿no? Que se conecte, es sumamente importante. Sí, profe. Digo, como de pronto a lo mejor ya se dio de baja, lo que sea, pero bueno, pues que nos avise nada más, ¿no? Brandon Hernández Rodríguez, si lo conocen, por favor. Ya se dio de baja, Brandon. ¿Ya se dio de baja? Sí, ok, entonces claro, sí. ya no lo
Pues ya no lo esperamos. Bueno. Daniel Samuel Meneses Gómez. No, Yo conozco a Samuel. Pues Samuel, claro. Sí, pues es el que manda. Claro. Gracias, es el que nos hace favor de mandar los mensajes. Sí, hoy me dijo que no podía entrar. Vale. Gracias. Emanuel Mora, creo que este chico desde el primer parcial se Yo, profesor, yo lo conozco. ¿Se estará dado de alta todavía o se...? No sabría decirle, pero creo que, bueno, él fue conmigo en primero y sí tengo contacto con él para avisarle. Avísale, ¿no? Y que nos diga, digo, si ya se dio de baja, se vale, si anda por acá, pero no ha entregado, se vale, nada más como tener contacto con él un poquito, ¿no? Ok, profesor. Núñez Pérez, digo, la inmensa mayoría, muy bien, lo ha hecho muy bien. Han entregado prácticamente todo. Bien, mal, regular, como sea, pero han estado pendientes de. Alexis Roberto Núñez Pérez, ¿alguien? No. Y Suárez Escobedo Rodrigo Alberto. No. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues con esto entonces concluimos como el alcance máximo. Ya de aquí solamente haremos pequeñas modificaciones, a lo mejor para que ustedes puedan hacer un update, un delete, no sé, un insert. ¿Sale? Vamos a ir haciendo pequeñas cositas, pero ya llegamos como al máximo, ¿no? Nuestra meta era justo esta, poder conectar base de datos y verlo a través de un entorno gráfico. Entonces, bueno, pues ya está cumplida esta parte. Su misión, entonces, insisto, es pegar este método de buscar teléfono en base de datos, modificarlo para que se pueda hacer por otros criterios, como lo han venido haciendo con el ejercicio, modificar la agenda para el constructor y para tener un contacto como resultado, y modificar el entorno gráfico para que ahora puedan hacerlo con la conexión. Entonces, bueno, yo les voy a publicar, el video está publicado, va a estar publicado en un ratito, espero no tardarme mucho, y les publico este método de buscar, lo agregan, y el próximo miércoles, además de cáliz y cosas de este estilo, que estén todos, pues entonces lanzamos la última parte del proyecto, la última parte del semestre, y comenzar a resolver dudas, ¿de acuerdo? Pero con esto, pues yo más que feliz con todo lo que hemos venido haciendo. Creo que la verdad el asunto del confinamiento nos permitió llegar un poco más lejos, y pues para mí es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más dudas, entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. Por favor, estén pendientes. Quienes conozcan a estos compañeros que mencioné, sería muy bueno que les avisaran que es importante que anden por acá, ¿sale? Descansen, que tengan buena noche, muchachos. Igualmente, profe, que descanse. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense, gusto en saludarlos, que estén bien. Que esté bien, descanse. Gracias, igualmente.